Traducción. Bien, perfecto. Aquí ya iniciamos la grabación. Buenas tardes nuevamente a todos. Hoy estamos retomando otra vez nuestra clase virtual y es importante que vayamos avanzando. Ciertamente ya queda muy poco tiempo para que podamos ya cerrar con el módulo. En 2 clases más, si Dios permite, ya vamos a estar completando el abordaje del programa de estudios. Luego vamos a ir fortaleciendo un poco el tema de las tareas, retroalimentando, viendo un poco las respuestas, así también poder tener así pruebas simulacro que ayudan bastante también al momento de afianzar los aprendizajes. Muy bien, iniciamos entonces con Friedrich Hegel, idealismo absoluto, lo real es racional y lo racional es real. Bueno, para este filósofo que vivió entre los siglos XVIII y XIX, él consideraba que la naturaleza y la historia transcurre en un espacio y en un tiempo determinado, en la cual todo abstraemos a través de la razón. Entonces es muy importante que podamos tener presente, ¿verdad?, esta frase que está aquí, que lo real es racional y lo racional es real. Eso significa que todo lo que percibimos en nuestro entorno es porque puede ser razonado. Aquí no vamos a mezclarlo con el racionalismo, ¿verdad? Vamos a dejar un poco de lado eso. Vamos a vincularlo con el idealismo absoluto. Vamos a empezar con esta primera diapositiva. Voy a ampliarlo aquí. Bueno, a ver, voy aquí. Perfecto. Muy bien. ¿Me indican por favor si tienen a la vista esta diapositiva? Sí, profesor. Perfecto. Gracias. Muy bien. Friedrich Hegel, la compañera Juana me había preguntado de dónde partimos para leer los mapas conceptuales, ¿verdad? Y en ese sentido es importante considerar, ¿verdad?, la secuencia en el orden en que está en el texto, pero de igual manera podemos leerlo de cualquier lado. La función del mapa conceptual es hacer un esquema, una estructura, es como analógicamente podríamos decirlo como un esqueleto que estructura todo lo que es el texto. Es decir, si ustedes leen el material, van a encontrar que todo esto está ahí, pero estas son ideas principales nada más. Bien, Friedrich Hegel vivió entre los años 1770 y 1831. Él nació en Stuttgart, Alemania. Sabemos que estos datos no son muy relevantes, pero más bien para contextualizarnos un poco en la época en que vivió, ¿verdad? Bueno, para él el pensamiento se expresa a través de una estructura de la realidad a la cual él lo llama dialéctica. Bueno, ¿qué es dialéctica? Dialéctica lo hemos visto una parte del devenir en Heráclito de Éfeso, quien decía que todo fluye, que nada queda, todo pasa, nada queda, ¿verdad? Y ahí habíamos visto por primera vez cómo se da la lucha de los opuestos, la lucha de los contrarios. Es decir, que los seres tienen en sí lo contrario. Ejemplo, el hombre tiene en su esencia el bien y también el mal. Si buscamos un argumento bíblico, sabemos cuál es la razón. Si buscamos un argumento sociológico, también lo vamos a encontrar. Desde cualquier área que lo busquemos, encontramos que hay un opuesto, un contrario. Bueno, para Friedrich Hegel, la naturaleza, la historia, el tiempo en que vive el hombre, él lo ve como un todo, como un absoluto, como un todo, y que se da gracias a la razón. Muchísimo tiempo ya transcurrió hasta esta época en que nosotros hemos vivido. Tanto la naturaleza, la historia, todo se ha transformado. Algunas civilizaciones han terminado, han sucumbido para que puedan hacer otra. Nuestra historicidad paraguaya, por ejemplo, pasamos por muchos procesos y el penúltimo y en la cual estamos ahora, por ejemplo, hemos pasado de una dictadura a una democracia. Y es una transición en donde eh, hay un opuesto, hay un opuesto que se da constantemente. Entonces a eso él lo llama dialéctica, que todo está en movimiento gracias a unos opuestos.
pero no es que ese opuesto se queda ahí nomás de manera estática, sino que es dinámica. Es decir, que hay una cosa, lo voy a llamar de ese modo por el momento, después lo vamos a dar nombre, le vamos a dar nombre. Hay una cosa, esa cosa tiene su opuesto, su contrario. Bueno, esa cosa y su opuesto debe generar otra vez otra nueva cosa, ¿sí? Para que pueda ir transformándose, pueda ir dándose. Aquí mismo dejo esta explicación porque lo vamos a ver después, pero ya no lo voy a llamar cosa, ya lo voy a llamar con otro nombre. Termino esta parte, perdón. ¿Cómo se da la dialéctica? Es regido y movido por la contradicción, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, hay un evento deportivo importante en donde el equipo A le enfrenta al equipo B, ¿verdad? El equipo A es opuesto al equipo B. Entonces, debe haber un C después. ¿Y qué va a ser ese C? Va a ser el resultado de esa oposición del A y del B. ¿Me explico? Entonces, eso va a ir, no queda como estático, sino que va a ir transformando y va a ir avanzando. Bueno, luego tenemos la dialéctica como la radical oposición a toda interpretación fragmentaria de la realidad y del conocimiento. ¿Cómo se entiende esto? Que la dialéctica se da como un todo, no como una fragmentación de las partes nada más. Aquí nosotros no lo vamos a ver como un evento aislado a algo, sino lo vamos a ver como una totalidad. Bueno, cada realidad, cada cosa no es sino un momento del todo. Lo verdadero es el todo. Bueno, ¿qué estoy queriendo decir con todo esto? Vamos a verlo aquí. Y vamos a ver aquí los momentos de la dialéctica hegeliana. O sea, todo eso que dije, que una cosa es lo opuesto a sí mismo, pero esa oposición entre una y otra cosa genera otra cosa nueva, lo vamos a ver aquí, ¿sí? Entonces, encontramos tres términos. Encontramos la tesis, la antítesis y la síntesis. Muy bien. Quiero escucharles un poquito a ustedes. Voy a ver si puedo emitirle acá a alguien que quiere ingresar. ¿Qué es tesis para ustedes? No me permite aquí. A ver, si alguien me puede decir, ¿qué es tesis para ustedes? Lo que les venga en mente, por favor, quiero que me digan. ¿Qué es tesis? Para ¿Por mí qué que es defender lo que uno tiene como proyecto, ¿verdad? defender lo que uno tiene como proyecto? De acuerdo Sí, al contexto que lo vamos a ver, sí, correcto. ¿Y qué es la antítesis? Partiendo de ese mismo concepto. eso nunca escuché antítesis, perdón por la Antítesis. ignorancia. Está muy bien. Como dice Sócrates, bueno, es importante manifestar esa ignorancia para llegar a la verdad, ¿verdad? O sea, es un punto muy importante. Pero igual podemos ensayar. Si tesis es defender un proyecto, ¿qué sería la antítesis? Antítesis sería Lo contradecir. contrario. Correcto. Sí, contradecir. Es una contradicción. Perfecto, así mismo es. Y luego llegamos a la síntesis. ¿Qué sería la síntesis? Reunir ese proyecto que uno va a argumentar, lo contradice y después llega a una síntesis, que es sacar lo positivo de ambos. Veamos un poco el concepto que tenemos aquí. La tesis, aspecto abstracto o intelectual, es una afirmación, una realidad, un concepto. Esta afirmación lleva un contrario, ya que la realidad no es estática sino dinámica. Es decir, toda esa afirmación conlleva una contradicción, todas las tesis. ¿Y qué es la tesis? Es una afirmación cualquiera. A ver, me podrían decir, uno así a modo de ir practicando, ¿cuál sería una tesis? Mientras yo acá voy a tratar de emitir un poco a los que quieren ingresar. A ver, una tesis es una afirmación cualquiera. A ver, El hombre es bueno. Helen dice que el hombre es bueno. Perfecto.
Muy bien. ¿Cuál sería su antítesis? El hombre es malo. El hombre es malo. Que Correcto. no todos son buenos, ¿verdad? Sí. Vamos por parte. El hombre es bueno. Es una afirmación, es una tesis. Después, su negación. El hombre no es bueno. O el hombre es malo, que sería su oposición. Muy bien. Utilizando la razón. ¿A qué síntesis podemos llegar de entre esos dos? A ver, ¿qué podemos decir del hombre? En realidad ya eso. Que Y el hombre que puede ser bueno y malo a la vez. Que en el hombre subsiste y podemos decir de que existe la bondad y la maldad. Eso nosotros lo podemos comprobar ya sea empíricamente o racionalmente. Entonces, Hegel lo que dice que todo el transcurrir de la historicidad se da en esta forma de movimiento y se da en todo. Hay una afirmación, una negación y se llega a una síntesis. El ejemplo que les ilustré hace rato sobre la forma de gobierno. La tesis, la democracia. La antítesis, la dictadura. Perdón, la tesis es, bueno, sería lo mismo, solo que es una cuestión de orden nada más. La tesis es la dictadura y la antítesis, la democracia. ¿Y a qué síntesis llegamos? A una transición democrática. Esta transición democrática tiene otra vez una contradicción y bueno, y esto está en constante movimiento. Bueno, ¿y a qué aplica esto? Aplica al todo, ¿sí? Al todo. ¿Y qué es el todo? Es la integralidad. Esto nosotros podemos aplicarlo en todas las cuestiones. Ahora bien, ¿por qué les pregunté hace rato a qué hace referencia el concepto de tesis? En el ámbito universitario, en carreras de grado, posgrado más bien, se hacen defensas de tesis, que es un proyecto de investigación, que es una investigación en donde se trata de comprobar una hipótesis y un hallazgo científico, que generalmente es de tinte sociológico, ¿verdad? Eh, ¿Por qué sociológico? Porque lo metafísico no se puede llevar al campo de la ciencia, ¿verdad? Eso hasta ahora es así. Yo no puedo hacer una investigación de lo metafísico. ¿Por qué? Porque necesito de cuestiones empíricas. Tengo que demostrarlo. Ahora bien, sí puedo estudiar los efectos de una cuestión metafísica. Puedo ver la cantidad de creyentes que hay, puedo ver la cantidad de fieles que van a la iglesia, que no van a la iglesia, puedo hacer una investigación de quiénes son los que oran a Dios y otros que no oran a Dios. Todo eso sí son aspectos sociológicos que uno puede estudiarlo, pero no puedo estudiar científicamente, por ejemplo, la existencia de Dios, la divinidad de los santos, la divinidad de la Madre de Dios o ningún otro tipo de divinidad, porque hemos visto que eso queda ya en el ámbito de la fe y de la razón, o sea, la combinación entre ambas. Entonces lo que vemos aquí es una tesis, pero como una afirmación cualquiera. En carreras de grado, ustedes, por ejemplo, van a defender tesinas, que son formas de investigación menos complejo, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitamos nosotros de Friedrich Hegel? Conforme a lo que yo suelo ver en los exámenes, suele aparecer, o sea, pregunta a quién corresponde la frase de todo lo real es racional y todo lo racional es real. Y suele preguntar también qué método utiliza Hegel para interpretar la realidad. Entonces, es la dialéctica. Algo que quiero que tomen nota ahora y voy a tratar de puntualizar también en otro momento, es que en nuestro material se encuentra de que Sócrates, un poquito otro lado, pero viene también al caso, Sócrates utiliza un método que se llama dialéctica, dice, en nuestro material, que es diálogo. Y hay otro material complementario a esto, en donde dice que
es mayéutica. Entonces, ¿cuál de los dos es? Ahí encontramos ya una tesis y una antítesis. ¿Cuál de los dos es mayéutica? Mayéutica es hacer nacer la verdad. Método que utiliza Sócrates, mayéutica, para que no nos confundamos nada más. Método que utiliza Friedrich Hegel es la dialéctica. ¿Sí? Ustedes pueden hacer su práctica de esto en cualquier cosa. Profe, Hace, eso tenemos que memorizar todo eso. no hay necesidad de memorizar, no. Es nada más una comprensión contextual. Acá la cuestión, yo no recomiendo estudiar memorísticamente. Sí, por eso es que estos mapas conceptuales no son, o sea, no están aquí para que me facilite la explicación nada más. Esto llevó muchísimo tiempo elaborarlo, transcribirlo, y con todo eso tiene algunos errores, pero ya son errores gramaticales nomás que lo corregimos ahí al ver, ¿verdad? Pero en cuanto a estructura está todo bien. Esto es para que ustedes puedan hacer una asociación entre filósofo, ideología y conceptos. ¿Sí? Por ejemplo, Friedrich Hegel. ¿Qué me viene en mente cuando hablo de Hegel? Bueno, Hegel decía que todo lo racional es real y todo lo real es racional. ¿Y cómo se entiende eso? Ustedes tienen que hablarse consigo mismo, ¿verdad? Es una forma de aprendizaje también. Háganse preguntas a ustedes mismos. Y bueno, ¿qué más dice Hegel? Hegel dice que la realidad es el todo y bueno, toda la realidad tiene tres momentos, la tesis, antítesis y síntesis. Pero ¿cómo se entiende eso? Bueno, la tesis es una afirmación de algo, de cualquier cosa, yo afirmo algo. Al afirmarlo, después aplico la antítesis que es negarlo otra vez. Y luego llego a la síntesis. Esa síntesis ya es más complejo y más filosófico en el sentido de que, bueno, ahí ya tengo que llegar a una conclusión, descartando algunas cosas y quedando con todo lo positivo y con todo lo que puedo extraer de la tesis y de la antítesis. ¿Sí? No, no, acá no hay que memorizar nada. Al menos yo no lo veo de ese modo porque no sé en qué cabeza va a caber todo lo que está en el material, ¿verdad? Es hacer una lectura comprensiva. Bueno, vemos aquí sus obras, son varias obras, Ciencia de la Lógica, esto sí hay que conocerlo, esto sí hay que, no sé si decirlo, memorizarlo, pero hay que conocer sus obras. Pero asociando todo, eh, no es complicado. Llega un momento dado en donde la cognición, es una implicación muy empírica en lo que estoy dando, no tiene ningún fundamento científico, pero es lo que suelo ver. Llega un momento cuando estudiamos mucho, o sea, muchísimo ya estudiamos, y es como que tenemos la mente tipo tabula rasa otra vez, tipo en blanco. Esa es buena señal. ¿Por qué es buena señal? Porque es un momento en donde la mente, la memoria está un poco ya relajado por todo el cúmulo de conocimiento que ya está manejando ahí. Ahora bien, si tenemos una preocupación de procrastinación, ahí sí es complicado. ¿Y qué significa eso? Bueno, hoy voy a estudiar filosofía, no estudié otra vez, mañana en la mañana temprano me levanto y estudio. No pude hacerlo otra vez, ya se me encima con matemática tampoco, bueno, lo dejo para el fin de semana. El sábado, no, mejor el domingo nomás ya, sino el lunes a la madrugada temprano con mi mate. Llegó el martes, miércoles, no se pudo hacer nada. Y te genera una ansiedad. ¿A quién no le pasó eso? Suele ocurrir, ¿verdad? Bueno, entonces, así como dice Hegel, ¿verdad? Hay que buscar un momento de ese todo y bueno, tratar de que podamos llevar adelante esto. Y bien, retomando ya otra vez nuestro tema, los momentos de la dialéctica hegeliana, entonces son tres. Su método es la dialéctica y sus momentos son tesis, antítesis y síntesis. Yo creo que con esta información nosotros ya estamos como para poder afrontar un examen. Bueno, son conocimientos que precisamos, al menos por ahora, para el examen. Pero sí también da una buena base para lo que es eh, la universidad, porque después
A todos los filósofos a quienes le hemos nombrado, ustedes lo van a estudiar otra vez, pero ya desde el punto de vista de la psicología y teniendo una buena base de sus pensamientos, de su contexto filosófico, entonces ya no va a haber mayores inconvenientes. Bueno, ahora voy a cambiar de diapositiva y quisiera saber que para ustedes también se cambió ahí en la imagen, o para mí nomás se cambió. Me avisan por favor si están viendo otra diapositiva o siguen viendo la misma. La La misma, misma, profe. profe. Bueno, ok, entonces en ese caso tengo que mudarlo manualmente. Bueno, aquí ya lo tengo. Bueno, Ahí sí, profesor. bueno, gracias. De sus obras, una de las más importantes, que es la Fenomenología del Espíritu, que es una obra publicada en 1807, su primera obra inclusive, habla del absoluto como espíritu. Bueno, qué es el absoluto para Hegel? Es Dios. Él fue descendiente o sea, su padre fue un religioso que influyó bastante en él, y para Hegel tanto la religión, la búsqueda de Dios y la filosofía buscan lo mismo, ¿verdad? Buscan la verdad. Entonces, él habla de lo absoluto, que es ese espíritu que hace que nosotros podamos concebir la realidad. ¿De qué manera? A través de tres momentos. Acá encontramos el orden, el primero, el segundo y el tercero. Entonces vamos a ver un poco acá. Primero, la conciencia. La conciencia. Nosotros decimos, bueno, yo soy consciente de esto. ¿Cuándo somos conscientes de algo? Cuando estamos en nuestra cabalidad normal, cuando estamos sobrios, ¿no? Despiertos, y cuando percibimos que nuestro entorno es asimilado a través de la conciencia en sí. Algunos dicen lo hice inconscientemente. Es cuando, llevado por la emoción exacerbada, comete algo inapropiado, ¿verdad? Y bueno, y somos conscientes cuando nuestros cabales están ahí en equilibrio y nos hacen que podamos tener tres cosas dentro de este contexto. Uno, la sensación. ¿Qué es la sensación? Es lo que aparece a primera vista, es lo más abstracto y pobre, es lo que vemos. ¿Qué es lo que nosotros, un ejemplo les pongo, a la mañana temprano vemos que en el oriente sale el sol. Sale el sol, emerge, se sube, ¿verdad? Sigue su ciclo de rotación. Bueno, más bien, ante la vista tenemos la sensación de que se mueve el sol, ¿verdad? Bueno, después tenemos la percepción. Aprehende las múltiples sensaciones. ¿Sí? Tenemos aquí. Es la segunda, es el segundo momento de la conciencia sensible. La primera es sensación, luego la percepción, ya lo percibimos. Es cuando nuestra atención capta esa sensación. Y por último, el entendimiento. Es el momento en que el objeto se distingue de la multiplicidad. O sea, yo veo que el sol sale, que sube ante mi vista, tengo esa percepción, pero bueno, la ciencia me ha hecho entender que en realidad la Tierra es el que gira y la Tierra es el que se mueve, y por efecto de gravedad yo no me muevo, sino que aparentemente estoy estático y el Sol es lo que se mueve. Pero a través del entendimiento yo soy consciente de lo que está ocurriendo. ¿Sí? Se acordarán ustedes de René Descartes, de que decía que aquí hay veces en que no sabemos qué pasa, porque hay veces que estamos soñando y que ese sueño es como una conciencia de la realidad, pero que en realidad no, valga la redundancia, no es la realidad, es un sueño nada más. No es que estemos ahí desvelados y somos conscientes y pasamos por estos tres procesos, ¿verdad? Bueno, entonces esto es ser conscientes dentro de este contexto. Luego pasamos al segundo nivel, que es la autoconciencia. Es el entendimiento de la realidad. En la autoconciencia nosotros ya tenemos una abstracción, ya tenemos un entendimiento
basado en el contexto, en el tiempo, en el espacio y en las circunstancias en que se da todo esto. Y por último, la razón. Es la síntesis de la conciencia y la autoconciencia. Pero todo esto se da en la razón de manera automatizada. ¿Sí? Fíjense que aquí dice espíritu y razón. Es ese mismo espíritu a la cual nosotros llamamos que el ser humano está integrado por alma y cuerpo, dicen algunos. Otros dicen alma, cuerpo y espíritu. Entonces, aquí el espíritu está vinculado mucho con la razón. ¿Sí? Todo este proceso nosotros lo hacemos de manera automática, o sea, no es que nos detenemos en todo esto y después para llegar a la razón, nada más que razonamos. En filosofía hasta ahora nosotros no nos hemos detenido realmente para ver la esencia de lo que es filosofía. Filosofía es razonar, es hacernos preguntas, es llegar a esto, en este nivel. Lo que nosotros hemos hecho hasta ahora es estudiar qué dicen los filósofos. Es como una prescripción de todo lo que ellos dejaron, ¿verdad? Pero más adelante vamos a ver que esta filosofía realmente es útil, porque tenemos que llegar a este nivel de síntesis en todos los ámbitos de nuestra vida, en lo personal, en lo social, en lo espiritual, bueno, en lo biológico, ¿sí? Tenemos que plantearnos preguntas y como dice Sócrates, a través de la mayéutica hacer nacer la verdad. Bien, de esto trata entonces la fenomenología del espíritu, que la razón es un proceso por el cual se pasa por etapas, la conciencia, la autoconciencia y para llegar a la razón propiamente dicha. Bien, vamos a pasar en esta diapositiva. Bueno, también Hegel ha vinculado los tipos de espíritu, por decirlo así, con algunas ciencias, ya desde la antítesis hasta la síntesis. Entonces veamos aquí. La totalidad es la realidad. Devenir, razón, conciliación de contrario. ¿Qué significa devenir? Que todo pasa, nada queda, todo transcurre. Lo que es hoy y ahora ya va a pasar y nunca va más a volver a repetirse. ¿Sí? Todo transcurre, todo va pasando y nada más quedan los recuerdos. Se da una dialéctica, una tesis y una antítesis para llegar a la síntesis. En el espíritu subjetivo que hemos visto se pasa por el proceso de la conciencia, la autoconciencia y también la razón. Es el desarrollo del conocimiento a través de la razón y la acción. El espíritu subjetivo es la realización del espíritu en el mundo. Se da a través del derecho, a través de la moral y a través de la eticidad. ¿Sí? Acá no nos vamos a detener mucho en esto porque en realidad ya son informaciones un poco terciarias a lo que es el tema, pero está también en el material. Y el espíritu absoluto, en reencuentro del espíritu consigo mismo, es la cultura adecuada al estado. O sea, la cultura, perdón, de cada estado. Lo encontramos a través del arte, la religión y de la filosofía. Todo esto buscan la estética y también buscan la verdad. Bueno, por último, para cerrar, acá tenemos un pensamiento de Hegel, donde dice, si no hay contradicción, no hay evolución. Y si no hay contradicción, no hay un mañana. Él hablaba que las épocas, todo el contexto histórico ha pasado por un proceso en la que Oriente es la infancia, Oriente, todo lo que es Oriente, China, India, todo lo que queda hacia ese sector, es la infancia de la humanidad y la adolescencia pasa en el occidente, va evolucionando, muchas cosas va evolucionando. Y en Occidente, por ejemplo, también los griegos estaban los esclavos, en donde no había ya todavía mucha libertad del hombre, hasta llegar a la última etapa de la ancianidad que se da justamente no en Paraguay ni en otro país,
sino justamente tuvo que darse en Alemania, porque él fue alemán, ¿verdad? En donde se tiene realmente conciencia de la libertad gracias al cristianismo, ¿sí? Entonces, esa es la última etapa de este espíritu absoluto, de llegar a la libertad, y que según él se llega, se ha llegado en Alemania, ¿verdad? Con el cristianismo. Y bueno, hasta la actualidad con todas las regiones en donde el cristianismo está presente. Bien, Un ratito, profe. te escuchamos. Este filósofo tiene sabias palabras. ¿Algo que quieras destacar de esa sabiduría? Y lo que dice, lo que leí recién, lo que dice acá, si no hay contradicción, no hay evolución. Sí, Si no hay contradicción, no hay mañana. sí. Y fíjense nada más ustedes, Eso es una palabra muy linda, sí, en si se todo, interpreta bien. claro, en todo hay contradicción, en todo. Hay contradicción dentro de nosotros mismos. Hay contradicción con los hijos, hay contradicción con el cónyuge, hay contradicción en el trabajo. Pero dentro de esa contradicción, nosotros tenemos que sacar la síntesis. Por ejemplo, bueno, ¿por qué mi jefe me trata así? Me trata mal, siempre me trata mal. Esa es una tesis que yo tengo. Y tengo que ver la antítesis. Mi jefe no me trata mal. Pero ¿cómo no me trata mal si recién estaba diciendo que sí me trataba mal? Debo llegar a una síntesis de todo ese momento de tesis y antítesis. Debo llegar a la síntesis. Entonces es el momento en que tengo la autoconciencia y voy a buscar llegar a la razón de por qué es así. O es su carácter, la educación que recibió, es su estilo, es algo personal conmigo nomás, o qué explicación le puedo encontrar a esto. Entonces a eso se refirió Hegel, que todo eso, esas contradicciones se dan en todas las épocas y en todas las circunstancias, y también en los sistemas políticos, en todos los sistemas existentes. Siempre hay una contradicción, pero no tenemos que quedarnos en una afirmación nada más. Si yo sostengo algo, voy a poner algo un poco fuerte, tal vez va a sonar un poco fuerte esto, pero a modo de ilustración nada más, sin intención de herir la sensibilidad de nadie y sin tomar partido por ningún lado, ¿verdad? Vamos a ser neutral aquí. Las vacunas anti-COVID nos van a llevar a la muerte. Una tesis. Su antítesis, las vacunas anti-COVID nos van a salvar nuestras vidas. ¿A qué síntesis puedo llegar? Y ahí caemos ya en un ámbito subjetivo. ¿Saben por qué? Porque hay personas convencidas de que esas vacunas tienen peor efecto que beneficio. Y hay personas que creen que gracias a esas vacunas van a poder protegerse de la enfermedad. Ahora bien, ¿quién tiene la razón? Y ese es un campo en el cual vamos a estar mucho tiempo aquí y nos va a llevar muchísimo tiempo. Entonces cada uno va a sacar su respuesta. Ahí nos quedamos sin síntesis, profesor. Sin síntesis, pero yo creo que esa síntesis uno lo va a poder llegar buscando un poquito los puntos apropiados, ¿verdad? Bueno, poner en la balanza, ¿quién creó esto? El hombre. ¿Y quién puede crear la dosis que pueda, no sé, tratar de solucionar esto? El hombre otra vez. ¿A qué síntesis podemos llegar? ¿Qué es creación del hombre? Bueno, ¿cuál es su propósito real? Eh, no hay síntesis, al menos nosotros desde donde estamos, un poco difícil va a ser, ¿verdad? Entonces hay cosas en las cuales nosotros vamos a poder llegar en una respuesta, y hay otras en las que a lo mejor, como en esto, vamos a especular nada más porque no tenemos la verdad. Pero sí, podemos poner en la balanza tesis, ciencias, antítesis,
conocimiento vulgar o conocimiento empírico. Bueno, yo pongo mi conocimiento empírico con la ciencia, ¿cuál va a pesar más? Tenemos que plantearnos esa pregunta. ¿Quién va a tener razón? ¿Lo empírico o lo científico? Para sacar una síntesis, ¿verdad? Y se Y supone que sería lo científico, creo. sí, Para lo científico uno se prepara. claro, para lo científico. Y para lo empírico, yo entro en internet nomás y busco enlaces que hablen del tema, veo algunos videos en YouTube y ya me armo de argumentos, que es lo que ha pasado mucho, ¿verdad? Eh, en nuestro entorno. Yo suelo ver a gente que sacan videos de YouTube a personas totalmente desconocidas, a fuentes, o sea, que no tienen fuentes científicos y están explicando de que tales cuestiones se están dando por ciertas cosas y están haciendo una afirmación científica. Y sin embargo es una forma de ver nada más, ¿verdad? Y bueno, acá hay una combinación de todo un poco, ¿verdad? De la verdad absoluta al relativismo, ¿sí? Y ese relativismo es también por la suspicacia que genera todo esto. Y bueno, estamos viendo ya aquí que para algunas cosas hay respuesta y para otras cada uno vamos a tener nuestra respuesta relativa, ¿verdad? No podemos hablar de algo absoluto. Muy bien, ¿algo más que quieran agregar aquí para que podamos continuar con el otro filósofo? De hecho, que el profesor del COVID casi en 1950 y 1960 ya había existido luego y prácticamente era un gripe nomás y ahora le pusieron nomás el 19 y la gente cree que es mayor que un gripe. A mí me agarró y gripe nomás, profesor. O sea, para mí A vos hay te dio muchas personas que tienen poca defensa y le hacen mal. O sea, en mi entendimiento antes ya existía luego. Si hay que buscar un poco en internet te va a aparecer. Pues yo estaba investigando un poco y casi en ya. 1950 y 1960 por ahí. Interesante dato, interesante. Y sí, es una variante de una gripe. A muchos les da de manera leve, pero a quienes les da mal, ahí desde arranque luego ya empiezan las complicaciones. De Y a hecho lo, que para el gripe no se encontró luego el remedio, bro. O sea, no hay una cura para el gripe. sí, curas no, pero antígenos que puedan reducir su efecto, nomás es luego lo que se tiene, ¿verdad? Con el tema de las vacunas. En algunos casos, para algunas enfermedades, creo, pero siempre hay brotes otra vez. Yo no quiero adentrarme mucho a ese tema porque no tengo muchos argumentos, pero como vos decís, nos informamos y a partir de ahí hacemos algunas deducciones también, ¿verdad? Y dependiendo mucho de cómo lo percibimos, de la conciencia que tenemos de eso. A lo mejor alguien que tuvo aquí de una manera más fuerte y más grave va a tener su verdad también un poco diferente a la tuya, ¿verdad? Entonces ahí caemos otra vez en el relativismo y se acordarán ustedes de los sofistas, ¿verdad? Que era una corriente en la que todo era relativo. Hay verdades absolutas que podemos comprobarlas con juicios sintéticos a priori, ¿verdad? O sea, a través de la razón y a través de la experiencia. Y hay otras como estas, por ejemplo, o estás afirmando algo y de repente alguien aquí sale con una antítesis. No es una gripe, esto es otra variante y es mucho más grave que una simple gripe. Ahí tienen las evidencias científicas, 16.000 paraguayos muertos, cosa que nunca logró la gripe, ¿verdad? Sería una forma de antítesis buscándole un argumento. Y bueno, me alegra de que hayamos podido encontrarle la vuelta a esto, porque en realidad es muy complejo. Yo encuentro que entre todos los filósofos este es uno de los más complejos de comprender. Pero ustedes con su lectura y mirando un poco esos videos de YouTube también que subí, más los videos explicativos, van a poder eh, rescatar los puntos fundamentales que precisamos de Friedrich Hegel, ¿sí? ¿Les parece bien si cerramos esto aquí y pasamos a Carlos Marx? Sí, profe. Perfecto. Bueno, entonces